Qué bendición estar nuevamente con todos ustedes. Qué bueno es estar los hermanos juntos en armonía, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna, y eso es lo que estamos estableciendo esta noche. Hay bendición y vida eterna sobre cada uno de ustedes, amados. Aleluya. Cuántas cosas hermosas el Señor ha preparado para su pueblo. Cuántas cosas hermosas el Señor ha dicho que ya tiene listo para todos nosotros, los descendientes de Abraham, herederos de la promesa. Diga conmigo, soy un heredero de la promesa. Soy un heredero de la promesa. Si eres mujer, eres una heredera de la promesa. Y vamos a seguir estudiando con Abraham esa herencia que el Señor nos ha entregado. Aleluya. Vimos estos pasajes bíblicos la otra vez. Hoy comenzamos nuevamente con Gálatas 3:29. Y si ustedes son de Cristo, son la verdadera descendencia de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Hoy voy a hacer un poquito, ¿cómo les puedo decir? Voy a hacer más estableciendo fundamentos, estableciendo realmente y reforzando verdades que las repetimos y las repetimos y las repetimos. Y las repetimos porque nuestra mente, nuestra alma, nuestras emociones necesitan reprogramarse en la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando el Señor dice que tú y yo, porque está hablando al pueblo de nuestro Señor Jesucristo, a los nacidos de nuevo, a los que tenemos el Espíritu Santo, que somos templo del Espíritu Santo, a nosotros, a mí, y yo lo personalizo. Yo soy de Cristo. Dilo ahí donde estás. Yo soy de Cristo. Yo soy la verdadera descendencia de Abraham. Yo soy heredero de la promesa o de las promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿Estamos claros en eso? Yo creo que tenemos que estar sumamente claros en esta verdad porque es importante, muy importante que internalicemos, nos apropiemos, vivamos las promesas de Dios. Por eso en la canción al principio, cuando habla de que moverá montañas, que Él hará todos esos milagros y todas esas, pero en ese coro dice, yo lo creo porque Él lo dijo. Hecho está porque Él lo dijo. Y yo tengo que estar claro que lo que el Señor Jesús dijo y prometió, el Señor Jesús lo cumple. Entonces, el apóstol Pablo, que es un teólogo de la fe, que es un expositor de la gracia, que es un hombre que Dios utiliza y utilizó fuertemente para establecer todos los fundamentos de la fe y de la gracia que están desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, cuando él establece algo así, nosotros nos movemos rápido al capítulo que comienza la vida de Abraham. El Señor le dijo a Abraham, capítulo 12, deja tu tierra, tus familiares y la casa de tu padre y vete a la región que te voy a mostrar. Te voy a convertir en una nación muy grande. Te voy a bendecir y te haré un hombre muy famoso. Serás de bendición para muchas personas. A los que te bendigan, yo los bendeciré, pero a quienes te maldigan, yo los maldeciré. Por medio de ti, yo bendeciré a
todos los pueblos del mundo. Y eso nos da ya automáticamente el contexto, la base bíblica para entender lo que el apóstol Pablo está diciendo a los Gálatas en el verso 29 del capítulo 3. Nosotros que somos de Cristo somos la verdadera descendencia de Abraham. O sea, estas promesas que el Señor le está dando a Abraham en la visión de Dios, la visión del Padre, estábamos tú y yo, los que estamos aquí. Lo personalizo porque es que a veces desconectamos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra vida de lo que el Señor dice en su palabra. Y parece como que hay un sabotaje interno que, que resume y concluye que esto era para los apóstoles, los discípulos, para los judíos, para otra gente, pero no para mí. Y cuando entonces leemos el capítulo, en el capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham y lo llama de su casa, de su familia, de su nación, de su bandera, y lo llama a salir y a seguirle por una visión, automáticamente, automáticamente nos da dirección a nosotros, porque todo el mundo tiene que salir. Todo el mundo tiene que hacer un movimiento, una transición. Entiéndame bien lo que les estoy diciendo y les estoy comunicando. Porque todos nosotros estamos claros y lo vamos a ver en los próximos versos que vamos a leer. Hemos conocido a Jesús y por el sacrificio de Cristo hemos sido salvos. O sea, tenemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Pero tenemos que estar claro que eso es lo que, número uno, cambia nuestro futuro. No solamente en el sentido eterno, sino en el sentido de el plan de Dios desde el comienzo, cuando creó a Adán y Eva. Todo el plan de Dios se para temporalmente por la desobediencia de Adán y Eva, por el pecado que entra al mundo. Y el pecado separa al hombre de Dios. Es una barrera. El pecado hace que el hombre y la mujer mueran, el ser humano muere. Y la muerte significa separación. Por lo tanto, para comenzar a tener una relación con Dios, con el Padre, y poder vivir el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, el propósito de Dios, lo que Él deseaba para el ser humano, hay que nacer de nuevo. Y la única manera que nosotros pudimos nacer de nuevo fue por la muerte de Cristo, cuando ocupó nuestro lugar, tu lugar y mi lugar. Murió en la cruz, pero llevó todos nuestros pecados sobre él, todo el mal de la humanidad, todo lo que trajo el pecado sobre la humanidad, sobre el ser humano, fue cargado sobre el cuerpo, sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, es importante que nosotros entendamos que el nuevo nacimiento es el comienzo, es la entrada. Y Pedro predicando en Hechos 3:25 le está hablando a los judíos en su contexto, pero ya entendiendo a Pablo y todas las enseñanzas de Pablo, lo que el apóstol está diciendo aquí se refiere a nosotros también, porque lo vamos a ver más adelante. Ustedes son los descendientes de los profetas, son herederos del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados cuando le prometió a Abraham, en tu simiente serán bendecidas
todas las naciones de la tierra. Este verso es tan impactante. Tantos años que yo llevo en el Evangelio, tantas veces que yo he leído este verso y no me había hablado como me está hablando ahora. Yo les he estado diciendo a ustedes que nuestra vida en Cristo, nuestra vida de fe, muchas veces tiene velos o hemos tenido muchos velos, o sea, nuestros ojos espirituales están cerrados. ¿Por qué? Porque tenemos un prejuicio, una ignorancia, una falta de conocimiento, una falta de revelación de promesas, valores, leyes, principios que están en las escrituras. Hasta que en un momento dado yo maduro y el Espíritu Santo entonces me revela, se cae el velo y comienzo a ver lo que no había visto antes. En un tiempo en mi cabeza yo pensaba que una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es la iglesia. Y que lo del pueblo de Israel era una cosa y lo de la iglesia otra. Sin embargo, no es lo que dice Pablo. Pablo enseña que la separación se sale para los circuncidados y los no los circuncidados, los que están en la ley y los que no están en la ley. Eso lo explica bien en Romanos, lo vamos a ver. Entonces, cuando hay un pacto de Dios que se da en Cristo Jesús, entonces entendemos que nosotros, y fíjense, miren, les digo en verdad, honestamente, esa primera oración, yo nunca la había visto. Ustedes son los descendientes de los profetas. O sea, nosotros tenemos un ADN a través de Jesucristo que nos hace descendientes de los profetas, ¿ok? Y somos esa simiente de bendición de Abraham. Porque la promesa que Dios le da a Abraham se mueve en dos direcciones, desde Abraham hasta Cristo y desde Cristo hacia Abraham. Igual que Génesis 3:15, se establece ya la palabra profética de la venida de Cristo y lo que iba a pasar. Y en el momento que Cristo cumple con esa palabra profética, se valida, se refuerza y toma vida Génesis 3:15. Porque recuerden, nosotros nos movemos en el kairos, no nos movemos en el tiempo cronológico. Eso entonces nos crea el entendimiento de por qué somos descendientes de profetas que vivieron cientos de años en el pasado. ¿Por qué? Porque es un mover del Espíritu Santo. Es una descendencia, es un linaje. ¿Se acuerdan en Génesis? Cuando se menciona desde ese momento, los hijos de Dios comenzaron a adorarle. No, digo, se me fue. Set, perdón. Abel muere. Digo, Abel es sacado después de haber hecho ese gran asesinato de su hermano. Y comienza, Dios se le da la oportunidad a Adán y Eva de tener un hijo que va a ser, ellos tuvieron muchísimos hijos, pero ese hijo viene a ser los llamados hijos de Dios, que la característica de los hijos de Dios es que adoran a Dios. Pero cuando realmente se retoma esa descendencia, es con Abraham. Ahí es que comienza realmente la descendencia. Y los profetas y todos los hombres y mujeres que estaban claros en la promesa de Génesis 3:15, en la venida del Mesías, en el Cristo,
porque todos ellos sabían claramente que su fe estaba puesta en el que había de venir, el Cordero de Dios que Juan el Bautista declaró cuando vio a Jesús. Siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo en el reino de Dios se ha movido por la fe. Entonces, comienza a darte identidad, amado, amada. Te da identidad, somos descendientes de los profetas. Ese mover profético en la iglesia se da cuando empezamos a tener claramente la identidad. Tanto detalle, tantas cositas que están ahí en la palabra del Señor. Pero cuando se abren los ojos del entendimiento, me doy cuenta de quién soy. Soy un descendiente de los profetas. Me muevo en el mismo espíritu que movió a los profetas. Porque el profeta, la descendencia profética o del profeta, no es que sea una persona que es rara, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto, que tiene un poder y una autoridad que nadie lo puede tocar. No, 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 no. Es el mover del espíritu que trae todas las verdades, todos los misterios, todas las promesas que Dios ha dado y las convierte en las hace accesibles al pueblo, las trae. O sea, nosotros no nos inventamos las cosas. Yo no voy a sacarme de la manga una profecía que no está revelada en las Escrituras. Por eso cuando entrenamos a nuestros intercesores, les entrenamos a orar en la oración profética, porque nos movemos en el espíritu por la palabra de Dios. Y de esa forma la palabra se convierte en el espíritu, en mi espíritu se convierte en la palabra. O sea, yo me fusiono en la palabra, porque la palabra comienza a controlarme y empieza a controlar mis pensamientos y empieza a controlar mis emociones. Y eso es, les digo y les confieso, es lo más difícil, porque dentro de nosotros hay una programación que sabotea lo que el espíritu quiere poner en nosotros. Y luchamos contra el miedo y luchamos contra los pensamientos y nos vienen tantas cosas y el enemigo sabe muy bien tu historia. El enemigo conoce muy bien tu historia, sabe cuáles son tus heridas, cuáles son tus dolores, cuáles han sido tus fracasos, cuáles han sido todas las áreas que te han menospreciado, te han despreciado, te han rechazado, te han atacado, te han ofendido. Él lo sabe y sabe hablarte porque él entiende claramente el poder de la palabra y el poder del espíritu. Usando la palabra en nosotros, entonces toca esa programación emocional, esa programación del pensamiento. Pero cuando tú encuentras una palabra tan poderosa como esta y la ingieres, te la comes, la conviertes en parte de ti, entonces tienes una herramienta tan poderosa porque tienes que reprogramarte en la palabra. La repetición. ¿Saben lo que yo hago? Cada vez que yo encuentro un verso de esto, yo tengo las notas en mi celular y los tengo categorizados y pongo sanidad y pongo prosperidad financiera y pongo cada área y me voy y repito y leo y repito y cuando me encuentro débil, yo saco esa palabra y la mastico como la vaca mastica y saca de nuevo la comida y la mastica, porque es la forma como yo batallo con ese sabotaje interno que yo tengo. Les dije y les repito que las tres bendiciones que nosotros heredamos de Abraham
son las que él recibió: longevidad, prosperidad y descendencia. Dígalo conmigo: longevidad, prosperidad y descendencia. Les dije al principio que no voy a entrar en ese detalle, pero simplemente le estoy soltando la verdad. ¿Por qué? Porque la herencia, y quiero terminar con esta importante enseñanza, la herencia es el resultado de la fe en Cristo. Mire lo que dice Romanos 4, 13 y 14. Está claro que Dios prometió otorgar toda la tierra a Abraham. Estoy repitiendo un verso. Y a su descendencia, no en virtud de su obediencia a la ley, sino en virtud de la justicia que viene por la fe. Porque si los que reciben la herencia son los que obedecen la ley, entonces la promesa de Dios carece de valor y es una mentira. Eso es importante. No es verdad, es algo que, una fantasía. Porque el apóstol Pablo tiene que pelear contra el pueblo de Israel que ha establecido que es por la ley, que te haces heredero de Abraham, descendiente de Abraham. Pero el apóstol Pablo está diciendo: lo que caracterizó en todo momento y lo que levantó y lo que trajo un resultado en Abraham fue la fe. ¿Ok? Ahora, más adelante, los versículos 16 y 17 dice: por tanto, la promesa se recibe por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto para los que son de la ley como para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Okay? Hago un par aquí. Los de la ley es el pueblo de Israel, pero para ellos es por la fe. Las promesas se reciben por la fe para que sea por gracia. Pero cuando dice los que son de la ley, ¿de qué está hablando el pueblo de Israel? Como para los que son de la fe de Abraham. Ya es que él abre la sombrilla, o sea, abre y expande todos los que somos hijos del pacto, de la promesa de Abraham, el cual es Padre, ya lo establece, Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por Padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual le da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Esto es tan importante, amados. Esto es crucial, porque para nosotros vivir la experiencia de el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida, tenemos que entender el carácter de Dios. Por eso es por fe. Por eso yo tengo que ver las cosas desde la perspectiva de nuestro Señor. El Señor dijo: tienes fe como un grano de mostaza, puedes decirle a ese monte. Y todos estaban viendo el monte que el Señor estaba señalando: monte, échate a la mar. Y si lo crees, lo que digas, lo que digas será hecho. Mientras el Señor está diciendo eso, ¿qué estamos nosotros viendo? Porque el Señor llama las cosas que no son como si fuesen. Y ahí es que viene ese choque con nuestra mente, porque no lo vemos. Es imposible que un monte se mueva, porque yo lo digo. Imposible, porque esa es mi mente, no lo ve.
No veo las cosas que no son como si fuesen. ¿Me siguen? Abraham, cuando el Señor le dijo, mira el cielo, ¿qué ves? Cuando vio esa multitud de estrellas, el Señor le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham vio las cosas que no eran como si fuesen. Él vio las caras de esa descendencia en cada estrellita. Ya no veía un brillo de un planeta. Él veía los rostros de su descendencia. Él vio las naciones, porque ese es el carácter de Dios. Dios dijo, sea la luz, que no había, porque Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Cuando Él dijo, sea la luz, fue la luz no era, la luz no estaba, pero la llamó luz y fue la luz. Sé que el Espíritu te está hablando fuertemente ahora. Concluyo. Para ver las cosas, para lograr lo que está en la palabra, tengo que verla como Dios la ve. Tengo que ser como Él. Que llamo las cosas que no son como si fuesen. Amados, les dejo con esta palabra porque seguimos el próximo, eh, el próximo viernes. Seguimos, seguimos y seguimos. Vamos a orar. Padre, gracias, 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 gracias. Gracias por la bendición, la que enriquece y no añade tristeza con ella. Gracias porque nos has sido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Gracias porque estamos bien, estamos sanos, estamos prósperos, tenemos todo lo que nos hace falta, no nos hace falta nada. Todo está cubierto, todo está cubierto. Gracias por habernos alentado y decirnos por nada de seis afanosos. Cuando miro las aves, Señor, te digo, ay, 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 ¿por qué me afano? Qué bueno es no trabajar y ser protegido y guardado y alimentado por el Padre, así como las aves. No quiere decir que no trabajemos porque el trabajar es un deleite, es una bendición, pero no es una necesidad porque ya nosotros estamos cubiertos. Gracias, Señor, porque la vida es un disfrute cuando estamos en Cristo. No es una carga, no es pesado, porque el yugo que nos entregaste es fácil y ligero de llevar. Gracias porque nuestros pies son como de gacela, que corren sobre los montes. Estamos sobre los montes. Ni tan siquiera tenemos que subirlos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tantas ilustraciones en tu palabra. De nuevo, Espíritu Santo, abre los ojos de nuestro entendimiento, de manera que seamos como tú, llamando las cosas que no son, como si fuesen. Así bendigo cada vida que está conmigo aquí y los que me están escuchando, porque sus vidas son transformadas por tu palabra, porque están bien contigo. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén, amados. Qué bendición.